Queridos hermanos, en el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie. Hablaremos sobre las Sagradas Escrituras. Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. En la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice una sola palabra, su verbo, único, en quien Él se da a conocer a plenitud. Y lo dice maravillosamente San Agustín, comentando uno de los salmos, donde él dice: recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende a todas las escrituras, que es el mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados, el que siendo el comienzo, Dios junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo. Es por esta razón que la Iglesia siempre ha venerado las divinas escrituras, como venera también el cuerpo del Señor. Y por eso no cesa de presentar el pan de la vida que distribuye en la mesa, y también tiene, normalmente dice la liturgia, tiene 2 mesas. Por eso en el mismo altar, antes, cuando se celebraba la liturgia, que aún hoy se celebra en rito extraordinario, la Biblia, las Sagradas Escrituras se leían en el mismo altar, porque la misma mesa donde se ofrecía a Cristo, el cuerpo de Cristo, ahí en ella misma también se leía la palabra de Dios, o sea, significando ese doble alimento que estaba en esa mesa, la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo. Y después del Concilio Vaticano II, cuando la liturgia divide el ambón, o sea, pone el ambón para la lectura de la palabra de Dios, normalmente también el ambón suele tener forma de mesa, no quizás tan grande como el altar, pero también por eso, porque es como esa mesa del alimento de la palabra de Dios. Entonces tenemos este doble alimento, tanto el cuerpo de Cristo como la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es alimento. En la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino que es realmente la palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos a conversar con ellos. Así que tenemos que ver la palabra de Dios. Muchas personas también la suelen presentar como si fuera una carta que Dios nos escribiera a nosotros para hablarnos, para comunicársenos. Entonces vamos a entrar al tema de la inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. Hay que partir de una premisa: Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en las Sagradas Escrituras se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Si vemos este pedazo acá, que acabo de decir, la Iglesia, según la fe de los apóstoles, es la que reconoce los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, la Iglesia es la que, con su autoridad, acoge el Antiguo Testamento con aquellos libros inspirados por Dios
y acógele del Nuevo Testamento los libros también inspirados por Dios. Por eso, hermanos míos, hay muchos libros que no están incluidos en las Sagradas Escrituras, que muchas veces ha causado revuelo en la sociedad, hasta películas se han hecho con ellos, como intentando decir que la iglesia intentó ocultarle a las personas su procedencia, su existencia, porque si la gente lo leía, pues iba a acabar la iglesia, etc. Son libros que están ahí, siempre han estado ahí. Son lo que normalmente se llaman libros apócrifos. Están ahí para estudio, o sea, en cualquier biblioteca tú encuentras un tomo con todos los libros apócrifos que hay. O sea que no es una cosa oculta, ni que la iglesia lo tiene ahí en la biblioteca secreta del Vaticano. No, o sea, son libros que están ahí para leerlo y verlo. O sea, son libros que normalmente se toman como literatura. Hay algunas ramas del estudio, la Sagrada Escritura, que lo utilizan porque son algunos libros que datan de épocas muy cercanas a los apóstoles. Sobre todo sus libros apócrifos de corte agnóstico. No, gnóstico, perdón. Agnóstico es otra cosa. Gnóstico. Que fue una corriente muy en boga en esa época, los gnósticos, que presentaban el cristianismo de una manera muy esotérica. Entonces la iglesia, poseyendo la luz del Espíritu Santo, pudo darse cuenta que en esos libros no se concentraba lo que era la verdadera fe, sino que llevaban a confusión a los cristianos. Estos libros existen por ahí. Hay evangelios apócrifos, hay evangelios de Santo Tomás, el evangelio de San Judas, de San Pedro. O sea, normalmente en esa época lo que se hacía era ponerse el nombre de un autor famoso para darle credibilidad al libro. Pero en fin, esos libros están ahí, ustedes lo pueden leer. O sea, usted lo busca en internet y les va a aparecer. Va a una biblioteca y les va a aparecer. Bueno, una biblioteca que tenga libros teológicos, claro está. Y, o sea, yo he leído mucho de esos evangelios y pues son evangelios fantásticos, a veces muy confusos, que no soportan un examen serio de hermenéutica, de Sagrada Escritura, una crítica textual no la aguantan. Y entonces, para que vean, la iglesia supo de un inicio que esos libros no eran inspirados por Dios y por eso no se encuentran en el canon. Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados en la composición de los libros sagrados. Y Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Por eso Dios es el autor. Dios puso en ellos lo que quería que fuera escrito. Hasta aquí vamos a dejar momentos de teología. Ya seguiremos hablando de este tema la semana que viene. Abundaremos un poco más sobre los libros inspirados y esperemos que podamos seguir abundando en ello. Bendiciones.